En el programa anterior, la nieve lo cubría todo, como si quisiera borrar la historia antes incluso de que alguien la contara. Era 26 de febrero de 1959 cuando el equipo de rescate, tras días de búsqueda angustiosa en los Urales del Norte, divisó algo que no encajaba en la blancura infinita de la ladera. Una tienda de campaña medio hundida, inclinada, como si hubiese sido abandonada a toda prisa. No estaba donde debería haber estado un campamento seguro. Estaba expuesta, en plena pendiente del Jolat Siad, la llamada montaña de los muertos, sin la protección del bosque cercano, sin resguardo natural alguno. Aquello ya era extraño, demasiado extraño para un grupo experimentado. Cuando los rescatistas se acercaron, el silencio era total. No había señales de lucha, no había huellas caóticas alrededor, solo viento, nieve endurecida y esa tienda que parecía mirarlos como una boca abierta. Al examinarla descubrieron el primer detalle que cambió para siempre la historia. La lona estaba rasgada desde dentro, no cortada al azar, no desgarrada por el viento, rasgada con cuchillo desde el interior. Dentro permanecían las botas, los abrigos gruesos, la ropa de invierno, los objetos personales, dinero, cámaras fotográficas, incluso comida. Todo aquello que un excursionista jamás abandonaría voluntariamente a 25 grados. Era como si hubiesen decidido salir al exterior en mitad de la noche, sin prepararse para sobrevivir. Y lo más inquietante no era el corte en la lona, eran las huellas. Porque sí había huellas, y eso, en un terreno donde el viento suele borrarlo todo, ya era casi un regalo de la montaña. Se alejaban en fila, descendiendo hacia el bosque a aproximadamente 1,5 kilómetros. No eran marcas de carrera descontrolada, no eran pisadas caóticas, eran pasos relativamente ordenados, algunos mezclados, otros con un solo zapato, otros apenas cubiertos con calcetines, como si se hubieran marchado bajo una urgencia silenciosa, pero sin el pánico de quien huye de un atacante visible. Bajo un cedro siberiano, a los pies de su tronco ennegrecido por el fuego, aparecieron los 2 primeros cuerpos, semidesnudos, con signos claros de hipotermia. Habían intentado encender una hoguera. Las ramas del árbol mostraban corteza arrancada a varios metros de altura, como si alguien hubiese trepado desesperadamente para observar algo desde arriba o para vigilar la tienda a la distancia. Más adelante, en la nieve, fueron apareciendo otros cuerpos dispersos, alineados en dirección de regreso al campamento. Eso era lo más humano de todo. Habían intentado volver. Algo los obligó a salir, pero después intentaron regresar. Nunca lo lograron. El hallazgo no fue inmediato en su totalidad. 4 de los excursionistas no aparecieron hasta meses después, cuando el deshielo permitió explorar un barranco cercano. Sus cuerpos estaban mejor protegidos bajo la nieve, y lo que revelaron las autopsias de esos últimos hallazgos añadiría capas aún más perturbadoras al caso. Pero en ese primer momento, frente a la tienda rasgada y los primeros cadáveres congelados, lo que dominaba no era el misterio sobrenatural ni la conspiración política. Era la pregunta básica, brutal, primitiva.
¿qué puede obligar a 9 personas jóvenes, entrenadas, acostumbradas al frío extremo, a abandonar su única protección en mitad de la noche, en plena montaña, y caminar hacia una muerte casi segura? La escena no gritaba violencia externa. No había huellas de terceros, no había sangre en el campamento, ni había señales de lucha. Y sin embargo, todo indicaba que algo había ocurrido en el interior de aquella tienda que rompió la lógica de supervivencia más elemental. La montaña no mostraba heridas, no había una avalancha evidente que lo explicara todo. La tienda seguía parcialmente erguida, no estaba aplastada, ni enterrada bajo toneladas de nieve, solo estaba cubierta, como si el peligro hubiese sido invisible, como si la amenaza no hubiera dejado marca física en el entorno, pero sí en sus decisiones. Aquel 26 de febrero, el misterio no empezó con teorías de yetis ni con fantasías de ovnis. Empezó con una lona cortada desde dentro y 9 huellas que descendían hacia la oscuridad del bosque. Y desde ese instante, la montaña dejó claro algo que todavía hoy sigue siendo cierto. Hay historias que no se gritan, hay historias que simplemente se congelan. Escuchas Los Misterios de la Historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de El incidente Dyatlov, segunda parte. Cuando un expediente se cierra sin cerrar del todo, lo que nace no es solo un misterio, es un territorio fértil para teorías. Pero aquí conviene caminar con cuidado. No estamos ante cuentos de fogata improvisados, sino ante hipótesis que intentan llenar un vacío técnico real. Algunas se sostienen en física, otras en psicología, otras en sospechas históricas. Lo importante no es elegir la más espectacular, sino entender por qué cada una intenta explicar piezas distintas del rompecabezas. La primera y hoy más aceptada oficialmente es la avalancha de placa. No una avalancha cinematográfica que arrasa todo a su paso, sino un deslizamiento compacto de nieve endurecida, casi como una losa que se fractura y se desplaza. En ese escenario, una acumulación inestable bajo la tienda habría cedido durante la noche, generando presión suficiente para provocar lesiones internas graves, sin necesariamente destruir completamente la estructura. El grupo, sintiendo el colapso o temiendo uno mayor, habría cortado la lona para salir rápidamente hacia la pendiente inferior. La física lo permite. Las simulaciones modernas lo respaldan parcialmente, pero deja dudas. La inclinación del terreno no era extrema, la tienda seguía relativamente intacta y no se documentaron rastros claros de un gran desplazamiento en superficie. Luego está la hipótesis de los vientos catabáticos. Son ráfagas violentas que descienden por laderas montañosas con una fuerza capaz de desestabilizar estructuras y generar un ruido ensordecedor. En plena noche, dentro de una tienda que vibra y cruje, una ráfaga sostenida podría inducir la sensación de colapso inminente. El grupo podría haber decidido evacuar temporalmente esperando que el viento cesara. El problema es que, aun con viento extremo, abandonar botas y ropa pesada
sigue siendo una decisión difícil de justificar plenamente. Más sutil es la teoría del infrasonido. Determinadas condiciones de viento y relieve pueden generar ondas de baja frecuencia, inaudibles, pero que afectan al sistema nervioso humano, provocando ansiedad intensa, desorientación o sensación de pánico sin causa visible. No es ciencia ficción, está documentado en estudios experimentales. Si algo así ocurrió aquella noche, podría explicar una reacción colectiva aparentemente irracional, pero es difícil de probar retrospectivamente, no deja huellas físicas. Y luego está la hipótesis militar. Ensayos de minas aéreas, pruebas de misiles, explosiones atmosféricas lejanas. Algunas fracturas internas podrían ser compatibles con ondas de choque. Las luces observadas en el cielo en fechas cercanas alimentan esa posibilidad. La radiación detectada añade una sombra más. Sin embargo, no hay evidencia material directa de detonación en la zona, ni cráteres, ni residuos metálicos, ni patrones térmicos en el terreno. Además, las lesiones no muestran quemaduras típicas de una explosión cercana. La teoría de conflicto con población indígena Mansi fue considerada y descartada rápidamente. No había huellas ajenas, no hubo señales de ataque externo. Los Mansi colaboraron en la búsqueda. No había motivo ni evidencia de enfrentamiento. Y por último queda lo más incómodo, que se tratara de una combinación de factores naturales extremos. Una pequeña placa de nieve desplazándose, presión localizada, desorientación nocturna, viento brutal, frío letal, caída accidental en un barranco oculto por nieve profunda. No un único evento espectacular, sino una cadena de circunstancias donde cada decisión tomada bajo estrés fue reduciendo las posibilidades de supervivencia. El problema es que ninguna teoría explica absolutamente todo con perfección matemática. Cada una ilumina una parte y deja otra en sombra. La avalancha explica las fracturas, pero no termina de justificar el estado de la tienda. El infrasonido explica el comportamiento, pero no las lesiones. La hipótesis militar explica la radiación, pero no la ausencia de pruebas físicas contundentes. Y quizá ahí reside la verdadera naturaleza del enigma. No en un monstruo ni en un secreto nuclear oculto bajo la nieve, sino en la dificultad de aceptar que la realidad puede ser compleja, fragmentada, imperfecta en su explicación. A veces no hay un único momento decisivo. A veces hay una sucesión de pequeños eventos que, sumados, superan la capacidad humana de respuesta. Y en una montaña a menos 25 grados, con viento y oscuridad absoluta, el margen de error no es pequeño, es mortal. Las teorías existen porque el expediente dejó espacio para ellas, pero la montaña no ofreció espectáculo, ofreció silencio, y ese silencio, hasta hoy, sigue siendo más fuerte que cualquier explicación definitiva. Hay un punto en esta historia donde la montaña deja de ser geografía y se convierte en territorio mental. Porque más allá de la nieve, del viento y de las fracturas, hay algo que casi nunca se analiza con suficiente profundidad.
¿Qué le ocurre al cerebro humano cuando se enfrenta a una amenaza que no entiende, en mitad de la noche, bajo frío extremo y aislamiento absoluto? El miedo no siempre se manifiesta como gritos y caos. A veces es una decisión rápida, colectiva, aparentemente racional, pero tomada bajo una presión que altera la percepción. En condiciones de frío severo, el cuerpo comienza a luchar por mantener la temperatura central. La sangre se retira de las extremidades, las manos pierden sensibilidad, el juicio se vuelve más lento, la capacidad de evaluar riesgos disminuye progresivamente. Y si a eso se le suma la oscuridad total, viento constante golpeando la lona, crujidos en la estructura, quizá un deslizamiento parcial de nieve o una vibración inesperada, el cerebro puede interpretar una señal ambigua como amenaza inmediata. Hay estudios sobre comportamiento en situaciones límite que muestran algo inquietante. En grupos cohesionados, la reacción puede ser simultánea y sincronizada. Si el líder percibe peligro y actúa con decisión, el resto lo sigue sin cuestionarlo. No es irracionalidad, es supervivencia social. La rapidez importa más que la deliberación. Imaginemos el interior de esa tienda. 9 personas en espacio reducido. Respiración condensándose en el aire. Viento azotando. Un crujido más fuerte de lo habitual. Tal vez una pequeña masa de nieve presionando la estructura. Tal vez la sensación de que el suelo cede. No hace falta una avalancha masiva para generar pánico. Basta la percepción de que puede producirse en segundos. La mente, ante la posibilidad de quedar sepultada, elige movimiento. Movimiento inmediato. No organizar botas, no recoger mochilas, salir. Y una vez fuera, el frío golpea como una pared invisible. La oscuridad en la ladera es absoluta. El viento arrastra partículas de nieve que dificultan la orientación. El grupo desciende hacia el bosque buscando protección natural. Allí, bajo el cedro, intentan encender fuego. Eso indica que el cerebro vuelve a la lógica, intentan reorganizarse. Pero el frío no negocia. La hipotermia no es un enemigo visible, es una progresión silenciosa. Primero, entumecimiento, luego torpeza motora, después confusión. Y en fases avanzadas, el fenómeno más desconcertante, el desvestimiento paradójico. La víctima siente un calor súbito, casi sofocante, y comienza a quitarse ropa. No porque quiera morir, sino porque su sistema nervioso está fallando. En ese estado, la coordinación del grupo se fragmenta. Algunos pueden intentar regresar a la tienda cuando comprenden el error. Otros pueden quedarse en el bosque intentando mantener el fuego. 4 pueden buscar un refugio más profundo en el barranco, quizá intentando construir una cueva de nieve. Y en ese intento, una caída en terreno irregular cubierto por acumulación blanda puede generar las fracturas internas severas observadas. La psicología del miedo extremo no necesita monstruos, necesita incertidumbre y segundos mal interpretados. El cerebro humano está diseñado para priorizar la amenaza sobre la duda. Ante la posibilidad de quedar sepultado, salir parece lógico. El problema es que en la montaña cada decisión tiene un precio inmediato. Lo inquietante del caso no es solo lo que pudo ocurrir físicamente, es comprender que el error, si lo hubo, no fue fruto de incompetencia,
fue una reacción humana bajo presión extraordinaria. Y cuando el entorno supera el margen de adaptación, incluso los más preparados pueden cometer una decisión que, en retrospectiva, parece incomprensible. La montaña no atacó con intención. La mente interpretó señales bajo condiciones límite, y en esa fracción de tiempo donde el miedo se convierte en acción, la historia cambió de dirección. Porque a veces el verdadero misterio no está en lo que hay fuera de la tienda, sino en lo que ocurre dentro de nosotros cuando creemos que el techo puede venirse abajo. Ahora conviene detenerse en algo que parece secundario, pero que no lo es: el nombre del lugar. Porque los nombres en regiones antiguas no suelen ser casuales, suelen ser memoria. La montaña donde acamparon aquella noche se llama Kholat Syakh, el lenguaje del pueblo indígena Mansi. La traducción más extendida es Montaña de los Muertos. Y claro, cuando uno escucha eso después de conocer la tragedia, el eco es inmediato, casi literario, profético. Pero aquí hay que separar mito de realidad. En la tradición Mansi, ese nombre no estaba asociado a espíritus vengativos ni a maldiciones sobrenaturales. La explicación más aceptada es mucho más terrenal. El término hacía referencia a la falta de fauna en esa montaña concreta. No era un lugar propicio para la caza, no ofrecía recursos. Era una zona inhóspita, una montaña muerta, en el sentido de estéril, sin vida animal relevante. Sin embargo, el lenguaje siempre arrastra simbolismo, y cuando una tragedia ocurre en un lugar con ese nombre, la mente humana tiende a construir narrativas. Durante años circularon historias sobre rituales, sobre territorios sagrados violados, sobre supuestas represalias espirituales. Pero no hubo evidencia de conflicto con los Mansi. Al contrario, colaboraron en la búsqueda. No había huellas externas en la nieve, no había señales de enfrentamiento. Lo que sí había era una montaña amplia, expuesta, azotada por vientos fuertes y con condiciones climáticas cambiantes. Una ladera que, en invierno, puede convertirse en un espacio extremadamente vulnerable si las acumulaciones de nieve generan tensiones internas visibles. El nombre Montaña de los Muertos añade una capa emocional al relato, pero la tragedia no ocurrió porque la montaña estuviera maldita. Ocurrió en un entorno donde el margen de error es mínimo. Y sin embargo, hay algo poético o inquietante en que 9 jóvenes eligieran acampar en un lugar cuyo nombre evocaba muerte mucho antes de que ellos nacieran. No porque existiera destino escrito, sino porque el lenguaje, cuando se cruza con la historia, adquiere una fuerza narrativa casi irresistible. Las montañas no necesitan intención para imponer respeto, no necesitan simbolismo para ser peligrosas, pero los seres humanos sí necesitamos relatos para comprender lo que nos supera. Y un nombre como Montaña de los Muertos funciona como un imán para la imaginación colectiva. Quizá el verdadero significado del nombre sea más simple y más duro. No es una montaña maldita, es una montaña vacía. Vacía de protección natural, vacía de recursos, expuesta al viento y desnuda ante las tormentas. Y en ese desnudo geográfico 9 personas levantaron una tienda
creyendo que podían dominar el entorno. No era arrogancia, era confianza en la preparación. Pero la montaña no estaba viva para odiarlos, ni muerta para ignorarlos. Simplemente era lo que era. Y a veces eso basta. Con el paso de las décadas, el caso no se congeló del todo. Permaneció ahí, latente, como una grieta bajo la superficie del relato oficial. Y cuando el tiempo cambia, también cambian las herramientas con las que se revisa el pasado, porque lo que en 1959 solo podía analizarse con intuición forense y observación directa, hoy puede modelizarse con algoritmos, simulaciones físicas y reconstrucciones digitales. En 2019, 60 años después de la tragedia, las autoridades rusas reabrieron formalmente el caso, no para reescribirlo desde cero, sino para aplicar ciencia moderna a una pregunta antigua. Se estudiaron mapas topográficos detallados, se analizaron pendientes, acumulaciones probables de nieve, condiciones meteorológicas históricas. Se recrearon escenarios como modelos computacionales capaces de simular cómo una placa de nieve puede fracturarse, deslizarse y ejercer presión localizada. El resultado oficial apuntó de nuevo hacia la hipótesis de la avalancha de placa. No una avalancha masiva visible a kilómetros, sino un deslizamiento compacto y parcial que había generado presión suficiente sobre la tienda como para provocar lesiones internas graves sin destruir completamente la estructura. Una explicación elegante desde el punto de vista físico, coherente en parte con las fracturas observadas. Pero incluso con modelos digitales avanzados, la reconstrucción nunca es total, porque una simulación puede reproducir fuerzas y pendientes, pero no puede recrear con precisión el estado emocional del grupo, ni el ángulo exacto de colocación de la tienda, ni el espesor exacto de la capa de nieve en ese minuto concreto de la noche. Investigadores independientes también aplicaron herramientas modernas. Algunos utilizaron técnicas de análisis geomorfológico para estudiar la estabilidad histórica de esa ladera. Otros compararon el caso con accidentes alpinos documentados en otras regiones. Incluso hubo científicos que emplearon modelos inspirados en animación digital. Sí, tecnología utilizada para simular avalanchas en cine, para demostrar que una pequeña masa de nieve podía generar un impacto localizado capaz de fracturar costillas sin arrasar la estructura entera. La ciencia contemporánea no ha traído fantasmas, ha traído probabilidades, ha reducido el espacio de lo inexplicable, pero no lo ha eliminado por completo. Y ese matiz es importante porque el caso Dyatlov no es hoy un territorio sin datos, es un territorio con datos reinterpretados. Las simulaciones modernas apoyan la hipótesis natural, pero siguen existiendo elementos que generan debate. La rapidez con la que abandonaron la tienda, la distribución exacta de las lesiones, la radiación en ciertas prendas, la dinámica posterior en el bosque. Lo fascinante es que, a pesar de la tecnología, seguimos enfrentándonos al mismo núcleo. No hay testigos, no hay grabaciones, ni hay un relato humano del instante decisivo, solo inferencias. Y aquí aparece algo casi filosófico. La ciencia puede acercarse cada vez más a la verdad material, pero hay un límite inevitable cuando el evento ocurrió en un espacio
aislado, bajo condiciones extremas y sin supervivientes que lo narren. La reapertura moderna del caso no convirtió el misterio en espectáculo, al contrario, lo volvió más sobrio, más técnico, más terrenal. Mostró que muchas piezas pueden encajar dentro de la física conocida sin necesidad de teorías extraordinarias. Pero también recordó algo esencial, que incluso con algoritmos y superordenadores hay noches que no pueden reconstruirse con exactitud absoluta. La montaña no guarda secretos místicos, guarda variables. Y a veces, cuando demasiadas variables convergen en el mismo instante, la explicación deja de ser lineal. Se vuelve compleja, parcial, probable. La reapertura no devolvió la vida a nadie, pero sí devolvió al caso algo más valioso que el morbo: seriedad científica. Y aún así, bajo esa capa de modelos y simulaciones, sigue latiendo la misma pregunta: ¿qué surgió en 1959? ¿Qué ocurrió exactamente en ese minuto invisible dentro de la tienda? La tecnología ha avanzado, la montaña sigue ahí, y el silencio, aunque ahora sea más técnico, no ha desaparecido del todo. Hay algo que casi nunca se analiza con la misma intensidad que las fracturas o la radiación, y sin embargo es igual de revelador: el silencio institucional. No el silencio de la montaña, sino el de las oficinas, el de los despachos donde se decide qué se publica, qué se archiva y qué se formula con palabras lo suficientemente amplias como para no comprometer nada. La Unión Soviética de 1959 no era un estado débil ni improvisado, era una potencia en plena carrera espacial, con una estructura burocrática sólida y un control férreo de la información. La narrativa pública no era espontánea, era cuidadosamente construida, y en ese contexto, 9 estudiantes muertos en circunstancias extrañas dentro de una región estratégica no era solo una tragedia humana, era un asunto potencialmente incómodo. El expediente existió, se investigó, se redactaron informes técnicos, pero tras su cierre, el acceso quedó limitado durante décadas. No se promovió una revisión abierta, ni se alentó el debate científico público. Simplemente se concluyó y se archivó. Eso no implica automáticamente conspiración. A veces el silencio no es encubrimiento deliberado, sino cultura administrativa. En sistemas centralizados, la incertidumbre no es un valor deseable. Un caso con demasiadas variables abiertas puede interpretarse como debilidad institucional, así que se cierra con una fórmula suficientemente amplia: fuerza natural desconocida. Es una frase que cumple varias funciones a la vez. Reconoce que no fue intervención humana directa demostrada. Evita señalar responsabilidad concreta. No menciona avalanchas específicas ni fenómenos técnicos que puedan ser cuestionados. Y sobre todo, pone punto final. Pero cuando una historia humana se resume en una línea tan general, algo se pierde. Se pierde la sensación de que se agotaron todas las preguntas, la impresión de transparencia absoluta. Y esa pérdida alimenta inevitablemente la sospecha. Además,
El hecho de que los archivos permanecieran clasificados durante años añadió otra capa de inquietud. Cuando un expediente se mantiene fuera del acceso público durante décadas, la imaginación comienza a trabajar. Aunque el contenido no sea explosivo, el mero acto de cerrar alimenta narrativas alternativas. El silencio soviético fue estructural, no emocional. No hubo comunicados dramáticos, no hubo debates televisados, hubo archivo. Y sin embargo, hay algo profundamente humano en esa gestión fría, porque el Estado necesita cerrar historias para seguir funcionando. Las montañas pueden quedarse abiertas en su misterio, pero las instituciones no suelen permitirse ese lujo. La pregunta entonces no es solo si hubo algo que ocultar. La pregunta es si la explicación técnica disponible en 1959 era lo suficientemente sólida como para sostenerse públicamente sin grietas. Y si no lo era, la fórmula amplia era la salida más cómoda. La montaña no redactó el informe final, lo hizo un fiscal. Y cuando la última palabra de una tragedia es administrativa en lugar de descriptiva, la sensación de cierre nunca es completa. El silencio, en este caso, no fue un grito ahogado, fue un susurro burocrático. Y a veces los susurros oficiales, por su misma ambigüedad, resuenan más tiempo que cualquier declaración contundente. Al final, después de recorrer la tienda rasgada, los cuerpos dispersos, la radiación, las hipótesis físicas, el silencio soviético y las simulaciones modernas, queda algo más profundo que cualquier teoría concreta. Queda la pregunta incómoda sobre el límite. El paso de Dyatlov no es un misterio porque falten datos. Es un misterio porque los datos no se ensamblan con una perfección absoluta. Cada pieza tiene sentido por separado. La avalancha explica las fracturas, el frío explica la desorientación, la psicología explica la huida, la radiación puede tener origen previo, el contexto político explica la ambigüedad administrativa. Todo encaja, pero nunca del todo. Y tal vez esa incomodidad nos diga algo más amplio sobre cómo entendemos el mundo. Nos tranquiliza pensar que todo evento tiene una causa única, clara, lineal. Pero la realidad rara vez funciona así. A veces lo que ocurre es una convergencia de factores. Meteorología adversa, una decisión estratégica mal calibrada, un terreno inestable, viento extremo, oscuridad total, presión psicológica y segundos de interpretación bajo estrés. No un gran evento espectacular, sino una suma de pequeñas fuerzas que juntas superan la capacidad humana. La montaña no eligió víctimas, no hubo voluntad ni mensaje, solo física y biología en condiciones extremas. Pero la historia sigue fascinando porque toca algo muy íntimo, la vulnerabilidad. 9 jóvenes preparados, inteligentes, entrenados, convencidos de que podían gestionar el entorno y aún así superados. Eso es lo que inquieta. No el monstruo invisible, sino la posibilidad de que incluso cuando creemos tener control, hay escenarios donde el margen desaparece. También hay algo profundamente humano en la imagen final. Intentaron sobrevivir,
encendieron fuego, se cubrieron entre ellos, compartieron ropa, intentaron regresar a la tienda, no se rindieron de inmediato, lucharon dentro de lo posible. El expediente se cerró, las teorías siguen, las montañas permanecen. Quizá el verdadero legado del incidente de Dyatlov no sea un secreto enterrado bajo la nieve, sino una lección sobria. El mundo no siempre ofrece narrativas limpias, a veces ofrece probabilidades, otras explicaciones suficientemente buenas, pero no perfectas. Y el ser humano que necesita historias cerradas encuentra difícil convivir con el probablemente. La montaña no quiso hablar, el Estado habló lo justo, la ciencia se acercó lo posible. Y entre esos tres silencios queda una verdad sencilla y dura. Hay noches en las que la naturaleza no es enemiga ni aliada, es simplemente más fuerte. Y eso, más que cualquier conspiración, es lo que hace que esta historia siga respirando bajo la nieve. ...23 de enero de 1959. Hoy no empieza una expedición. Empieza algo que llevo semanas sintiendo en el pecho. Como una llamada que no sabes explicar, pero que tampoco puedes ignorar. He rellenado los formularios, trazado la ruta, convencido a los compañeros. Todo encaja, todo tiene lógica. Y sin embargo hay algo en este viaje que no se parece a los anteriores. No sé qué es, pero lo noto. Salimos hacia el norte. El tren avanza lento, como si supiera que nos dirigimos a un lugar donde el tiempo no importa. Risas, bromas, canciones. Somos jóvenes, somos fuertes, invencibles. O eso creemos. 28 de enero. Yuri se ha quedado atrás. Problemas de salud. Lo ha aceptado con resignación, pero en sus ojos había algo más que decepción, algo que no sabría nombrar. Nos despedimos con ligereza, como si nos fuéramos a ver en unos días. Nadie piensa en finales cuando todo acaba de empezar. Seguimos adelante. El frío comienza a endurecerlo todo. La nieve cruje bajo los esquís. Respirar duele, pero seguimos avanzando. Nos gusta esto, nos reta, nos define. 31 de enero. El paisaje ya no es amable. No hay árboles altos ni refugios naturales. Solo viento y blanco. Blanco infinito. Es hermoso, pero empieza a sentirse extraño, como si la montaña no quisiera que estuviéramos aquí. Hoy alguien ha dicho en broma que esta zona tiene mala fama. Montaña de los muertos, dicen los Mansi. Nos hemos reído, claro que nos hemos reído, pero el nombre se ha quedado flotando en el aire más tiempo del necesario. 1 de febrero. El día ha sido duro, viento fuerte, visibilidad baja. Hemos perdido algo de orientación, pero nada grave. Decido no descender al bosque. Mantendremos altura y acamparemos aquí. Mañana corregiremos el rumbo. Montamos la tienda en la ladera. No es el mejor lugar, lo sé, pero tampoco es una locura. Hemos hecho cosas más difíciles. Dentro hace frío, pero estamos juntos. Compartimos comida, escribimos, alguien canta algo absurdo. Me gusta este grupo, confío en ellos, confían en mí. La noche cae rápido, no hay luna suficiente, solo
oscuridad y viento. No sé qué hora es. Despierta un sonido. No es el viento habitual, es más profundo, como si la montaña respirara. Abro los ojos, todos duermen, o eso parece. El sonido vuelve, esta vez más cerca. No es un crujido aislado, es una presión, como si algo se deslizara, como si el suelo se moviera apenas un instante, lo justo para que el cuerpo lo perciba antes que la mente. ¿Lo habéis sentido? Algunos se incorporaron, otros ya están despiertos. El silencio dentro de la tienda es absoluto. Y entonces, otro sonido, más fuerte. No es una avalancha, no es un estruendo, es algo peor. No sabes identificarlo, pero tu cuerpo reconoce peligro. No hay tiempo para debatir. ¡Fuera! No usamos la entrada, no sé por qué. Quizá está bloqueada. Quizá no lo está, no lo compruebo. Solo sé que hay que salir ya. Corto la lona. El aire entra como un golpe. Salimos. El frío es inmediato, brutal, casi violento. No estamos preparados, no llevamos botas, no llevamos... No importa. Nos alejamos, no corremos, bajamos juntos. Nadie grita. Eso es lo que más me inquieta, nadie grita. Llegamos al bosque, un cedro, refugio relativo, hay que hacer fuego. Las manos no responden bien, pero lo intentamos. Lo conseguimos, el fuego es débil, pero es vida. Subo la mirada hacia la ladera, la tienda está ahí arriba, oscura, quieta. Entonces me doy cuenta, quizá no había nada. Quizá hemos huido de algo que no estaba. Hemos cometido un error. Tenemos que volver. Algunos asienten, otros no dicen nada. El frío empieza a hacer su trabajo. Las palabras salen lentas, los movimientos torpes. Dejo a dos en el fuego. Subimos. La nieve es más profunda de lo que parecía. Cada paso cuesta más. No siento los pies ni las manos, pero sigo. La tienda está cerca. Tiene que estar cerca. No la veo, la oscuridad es total. Alguien cae, otro se detiene. No podemos seguir. No podemos volver, nos quedamos. El cuerpo empieza a engañar. Tengo calor, demasiado calor. Me quito parte de la ropa. No tiene sentido, lo sé, pero lo siento así. Intento pensar, ordenar, pero los pensamientos se rompen. Me tumbo un momento, solo un momento. El viento suena distinto ahora, más lejano, más suave. Cierro los ojos y por primera vez desde que empezó este viaje, no siento la montaña, solo silencio. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí,
en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.